Bienvenidos a Entre Médicos, el podcast de la Sociedad Médica de Clínica Londres. Aquí descubrimos las historias, experiencias y trayectorias de los médicos de nuestra sociedad. Acompáñanos en cada episodio mientras exploramos su camino en la medicina, sus especialidades y su impacto en la salud y el bienestar. Porque detrás de cada médico hay una historia que contar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Médicos y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es el doctor Rolando Antonio Lozano Maldonado. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Él es egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y hizo una subespecialidad en cirugía de columna. Él es miembro del Colegio Mexicano de Traumatología y Ortopedia, también es socio y está certificado tanto por la parte de traumatología y ortopedia y por los cirujanos de columna. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Está? Bienvenido a su podcast. Muchas gracias por la invitación. Hay que agradecer a la Sociedad Médica por a esta promoción que nos dan y la oportunidad de darnos a conocer. Perfecto, gracias por estar aquí. Doc, mi primera pregunta. Usted es cirujano, traumatólogo y ortopedista, pero hizo una subespecialidad en cirugía de columna. ¿Por qué eligió especializarse en columna y no mano, rodilla, las demás variantes? La verdad que la ortopedia es apasionante en todas sus ramas. Yo decidí columna básicamente por los resultados. Nosotros trabajamos con el dolor. El 95-98% de los pacientes que operamos es por dolor. Y cuando haces una cirugía de una forma correcta, el resultado es muy bueno y muy satisfactorio. El paciente tiene una mejoría del 90-95% del dolor al día siguiente. Y eso fue lo que me llevó a hacer columna más que otra subespecialidad. Ok. Columna es muy grande, muy larga, abarca varios segmentos de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que más opera usted? Columna lumbar. Yo por mucho lo que opero es más columna lumbar. Yo creo que más del 75% de mi práctica es columna lumbar y el resto cervicales. Realmente la patología de la columna torácica no es tan frecuente porque es una columna 100% estable, ya que con la ayuda de las costillas y el esternón forman una estructura muy estable y la patología degenerativa de columna torácica es poco frecuente. Ok. Hablando de las cervicales, hace poco estaba viendo en Google y encontré el término TexNeck. ¿Qué es eso, Doc? ¿Qué nos puede decir de eso y cómo se trata? Claro, sí. Fíjate que me llama la atención que mencionas que hace poco, esto se describió desde 2008 aproximadamente, un quiropráctico, pues, creo que en Estados Unidos, Fishman, si mal no recuerdo, describió el cuello de texto. Y esta es la patología que se produce por los teléfonos inteligentes y las tabletas y la computadora misma. La posición que tomamos para este tipo para manipular estos elementos no es fisiológica. Y lo primero que produce son contracturas musculares. Sin embargo, si no hacemos caso de las contracturas musculares, no las tratamos, esto puede evolucionar a una degeneración de la columna cervical principalmente. Con artrosis facetaria quiere decir que los elementos posteriores de la columna se empiezan a hacer grandes, se empiezan a distorsionar y pueden llegar a causar compromiso de las raíces nerviosas. Ok, entonces esto duele. El principal síntoma es el dolor. Ok. Y el dolor, básicamente, y el dolor y la contractura van de la mano. El dolor produce contractura y la contractura produce dolor. Y esto es lo que lleva al paciente a la consulta. La mayor parte de los pacientes con cambios de hábitos, básicamente de los dispositivos electrónicos, mejoran de forma considerable. Manejo conservador. Ok. Hablando de estos dispositivos y que a lo mejor la mayoría de nosotros siempre estamos con el celular o con la tableta, ¿esto podría estar enfocado a que los pacientes jóvenes lo padezcan un poquito más? O no importa, jóvenes, adultos, evidentemente todo el mundo está con su dispositivo, pero lo ha visto más en pacientes jóvenes, ahorita que hay mayor tendencia a utilizar este tipo de dispositivos. Sí, definitivamente los pacientes jóvenes son los que más sufren de esto. El tiempo que pasan en pantalla los jóvenes es mucho mayor al de una persona
de una edad arriba de 50, vaya. Ok. Pero sin embargo también lo puede tener alguien Por supuesto, mayor. por supuesto que sí. Perfecto. Doctor, en cuanto a su formación, ¿algún caso que lo hubiera marcado o que haya recordado, ya sea bueno o malo? ¿Algún paciente, algún tipo de cirugía o a lo mejor cuando estaba en traumatología y ortopedia que hubiera visto alguna cirugía de columna y hubiera dicho, yo quiero hacer eso? Hay un paciente que sí recuerdo muy bien, don Melitón, un señor de 78 años, que era una persona indigente. Cuando yo estaba haciendo cirugía de columna en el Hospital de la Villa, los servicios de salud del Departamento del Distrito Federal en aquel tiempo, este paciente llegó con una fractura de columna cervical, pero no tenía familia, no tenía recursos, no tenía nadie, y lo tratamos en forma conservadora. Prácticamente lo tuvimos el año que estuve yo en la villa, ahí estuvo el paciente, contracción cervical, y le fue muy bien. Esto me recuerda que pues, no todos los pacientes se operan y no todos la patología de columna es quirúrgica. Ujú. Ah, Él lo recuerdo muy bien porque se fue, así llegó un día con su fractura en la columna de urgencias y a los 7 meses se fue caminando el señor, igual sin nadie, o sea, y sin cirugía. sin cirugía, manejo conservador. Ese tema que toma me parece muy importante. ¿Cuál es la indicación para que un paciente se tenga que operar de una columna? O sea, no entiendo que no todos se deben de operar, pero a lo mejor la mayoría dice, híjole, ya tengo una hernia, piensan que a lo mejor inmediatamente tienen que ir a un quirófano. ¿Cuál sería una indicación o las indicaciones para hacer una cirugía de columna? Sí, definitivamente eso no es cierto, o sea, la mayor parte de la patología de columna puede ser manejada en forma conservadora y recordemos que en toda de la medicina debe ir de A a B. Ujú. Primero el manejo conservador a base de analgésicos antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia, por un periodo de 4 a 6 semanas, y ahí el 85 a 90% de los pacientes mejoran. Ok. Y cuando el paciente mejora de su sintomatología básicamente dolorosa, pues no es necesario operarlo. ¿Qué le vas a operar? ¿Qué le vas a ofrecer a un paciente que no le duele? Sí. No se operan resonancias, no se operan radiografías. Muchos pacientes llegan con su diagnóstico de que tiene una hernia discal y no tienen síntomas. Esos pacientes no deben de ser operados. O sea, aquí se opera la clínica. Creo que nosotros, todos los médicos debemos de basarnos en la clínica, pero en columna es básico. Perfecto. No quiero entrar en controversia con mi siguiente pregunta, pero están también los neurocirujanos y los traumatólogos que tienen la especialidad en columna. Se supone, o a lo mejor algunos me han comentado traumatólogos que dicen que los traumatólogos son más de columna y a lo mejor los neurocirujanos operan más tumores de cerebro. Si es verdad o no esto, y cuál sería a lo mejor alguna diferencia entre el abordaje de un neurocirujano en columna y un traumatólogo. Es una pregunta excelente porque eso, el paciente siempre tiene esa duda, ¿con quién voy? Ujú. Yo creo que para la patología de columna hay que ir con el cirujano de columna, Ok. de formación neuroquirúrgica o ya sea ortopédica, Ujú, ujú. pero sí que tenga la subespecialidad en cirugía de columna. Sí, definitivamente los neurocirujanos tienen el manejo también de la columna. Yo creo que la combinación, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario con neurocirujanos y ortopedistas, neurofisiólogos, que esto es otra parte muy importante para la situación quirúrgica, pero yo creo que la combinación es lo ideal, y siempre nos hemos manejado de esa forma. Que cualquiera de los dos es válido, pero que esté especializado en cirugía de columna. Básicamente, y si se puede que en tu cirugía de columna esté un neurocirujano y un Ok. ortopedista, pues sería fabuloso. El equipo multidisciplinario. Eso es La unión básico, hace la fuerza. claro. Doc, eh, algún, me gustaría preguntarle cuáles son los tips para que a lo mejor a mí no me dé una hernia de disco o qué nos podría decir como 3 recomendaciones para evitar esto, como de higiene de columna, de fortalecimiento de columna. Sí, básicamente el control de peso es ¿Mm? en este México que tenemos un porcentaje de pacientes obesos muy importante. Eso no va de la mano con la salud de la columna vertebral. El control de peso es básico y el ejercicio. Ese es el otro gran
principal bastión para que la columna se encuentre saludable. No queremos personas con físicos Ujú, ujú. impresionantes, pero sí buen tono muscular. Y para la columna lumbar es básico tanto la zona paravertebral de la columna lumbar como el abdomen. Ok, El abdomen también tiene que estar con un buen tono muscular. Yo creo que si eso se maneja de buena forma, el ejercicio y el control de peso, la patología de columna disminuye considerablemente. perfecto. Entonces, mantenernos en nuestro peso y hacer algo de ejercicio para tener buenos músculos que ayuden a la columna. Por supuesto. Recordemos que no toda la vida podemos formar músculo. Ujú. Básicamente, después de los 50 años, la formación es complicada. Hay que tratar de conservar el stock muscular que tenemos. Ok, entonces algo que hay que hacer desde jóvenes, no Por ya a lo supuesto. mejor cuando me empieza a doler, No, ya no. ¿no? O sea, esto Es es preventivo desde jóvenes. 100%. Perfecto. Doc, ¿qué nuevas tecnologías hay en cuanto a columna mínima invasión? Entiendo que usted tiene una especialidad en la mínima invasión. ¿Para dónde va la tecnología? ¿Qué hay de nuevo con, a lo mejor, uno me la cirugía de columna y piensa que a lo mejor lo van a abrir como libro? Sí. Pero hoy en día vemos que es un hoyito y dices, ahora aquí me operó y hasta el paciente dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo Y a le algunos hizo? pacientes no les creen que los operamos. La tendencia de la columna es muy similar a la tendencia que ha tenido otras subespecialidades, como puede ser el ejemplo principal es la rodilla. Ahorita quien abre una rodilla o una cirugía abierta de rodilla es extremadamente rarísimo, o sea, todo se resuelve por artroscopía. Y esa es la tendencia que ha tenido también la columna. Ahora, un muy buen porcentaje de la patología de la columna lumbar cervical se puede resolver por cirugía endoscópica con excelentes resultados. La verdad que los resultados de la cirugía endoscópica deben ser igual o mejores que la cirugía convencional. El paciente, por lo general, tal vez una hora de quirófano, 1 hora 30, un día de estancia hospitalaria, sangrado mínimo, la probabilidad de infecciones es muy baja porque es una cirugía que se basa en agua. La verdad que la cirugía de columna endoscópica es lo que está muy en boga, pero esto no es nuevo. Mm. Esto en Estados Unidos y en Europa tiene mucho tiempo haciéndose. Yo empecé en el 2008 con la cirugía de mínima invasión percutánea y endoscópica y ya tenemos una curva aceptable y los resultados son muy buenos. ¿Cómo es la recuperación de un paciente que acaba de operar de al otro día? Vamos, a lo mejor yo antes pensaba que tiene que estar en cama o inmovilizado, pero he visto pacientes que los operaron ayer y ya están es más, casi esa misma noche levantándose. ¿Cómo es esta recuperación de los pacientes? Sí, yo siempre he pensado que los pacientes y la cama son enemigos. Entonces, el paciente posoperado de cirugía endoscópica de columna se levanta el mismo día, mínimo al baño, a caminar, una fajita de protección, Ujú, pero la movilización debe iniciarse el mismo inmediato. día y inclusive la fisioterapia la podemos iniciar el mismo día de la cirugía. Ok, Y eso disminuye de forma muy importante la morbilidad. muy bien. Antes, a lo mejor nosotros veíamos en un libro como el típico paciente que está en la cama y con vendaje y totalmente movilizado, pero esto ya totalmente ya ha cambiado, ¿no? Totalmente, de hecho el paciente todavía llega con esas dudas al consultorio. ¿Cuánto Me tiempo voy tengo a que estar en mover. cama? No, en cama nada. O sea, Ujú, lo menos que sea posible. Y esto no solamente es en la cirugía endoscópica, aunque sean instrumentaciones percutáneas, que es lo que más se hace ahora, cajas, vía anterior o vía lateral, el paciente debe de movilizarse rápido. Con eso disminuimos de una forma muy importante la probabilidad de complicaciones. y debe de haber, supongo que el dolor debe de ser mínimo, porque si no, también creo que sería imposible que el paciente, o sea, creo que sí debe doler, pero a lo mejor no algo que de plano le diga, no me puedo mover por esto. Un dolor diferente al que Ujú, tenía el paciente antes ujú, de la cirugía, un dolor postquirúrgico por ujú, la manipulación. Sabemos que la cirugía es una agresión al organismo, independientemente que sea planeada, ujú. pero el paciente se puede mover sin ningún problema, independientemente del procedimiento que hayamos hecho. Perfecto, doctor. Doctor, ya para terminar, me gustaría que nos diera alguna recomendación de a lo mejor un libro, una película o algún lugar para visitar
Esa es como su recomendación a la sociedad. Libro, La sombra del viento, Ujú, Carlos Ruiz Zafón, un español, una novela que te atrapa y no la puedes dejar de leer. Es un ok, libro gordito, pero muy entretenido. perfecto. Bueno, no sé si quiere agregar algo al público de la Sociedad de la Clínica Londres. Nada, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación y pues a sus órdenes para lo que se ofrezca. Súper. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, hija. Hasta luego a todos. Nos vemos en un siguiente capítulo de un siguiente podcast.